Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de La Ratica de Skinner. Me acompaña mi amigo Antonio Chamo. ¿Cómo estás, Chamo? Por allá, ¿cómo estás, Susurro? Qué bueno que los tengamos a todos ustedes aquí en este primer programa. Y este programa está diseñado para contar un poco sobre casos de psicología, situaciones y eventos que son un poco oscuros, un poco diferentes, y sería como hablar del lado B de la psicología. De hecho, es el lado B de la psicología. Como vos lo decías, vamos a hablar de casos que hoy en día tal vez nos podemos cuestionar, ¿verdad, Chamo? Pero que son casos que al final dieron ciertas evidencias y no podemos ignorar. Entonces vamos a ver casitos fuertes, casitos interesantes y temas que a veces no se hablan. Chamo, algo muy importante, nos acompaña nuestro amigo Fede, que es la voz en off que de vez en cuando vamos a escuchar por ahí. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien, aquí estamos en los controles. Qué manera, ¿verdad? Chamo, ¿qué tal si empezamos con el primer caso? ¿Cómo lo vamos a titular? ¿Qué podemos contarle a la gente? Y vamos a ver qué tan denso está. Bueno, este primer caso se llama el caso de John y Joan. Es un caso muy particular. Vamos a ir narrando la historia para que la audiencia comprenda lo que ocurrió y por qué nosotros creemos que es importante como para introducir estos podcasts. Los hechos ocurrieron en 1966. Le ocurrieron a una familia la familia de los Reimer, ¿verdad? Esta familia tuvo gemelos, Bruce y Brian. Los gemelos empezaron a tener un cierto problema a la hora de orinar. Entonces, los médicos les recomendaron a los papás que tenían que hacerle la circuncisión a los niños. Entonces, los papás accedieron a esto y los llevaron a una clínica. En la clínica estaban probando un bisturí electrónico y a la hora de hacer la intervención a Bruce, el primero de los bebés, el bisturí falló y le cortó el pene a un niño. O sea, era un niño. Sí, tenía 13 meses de edad. El accidente realmente que ocurrió fue que a la hora de utilizar este bisturí le quemó completamente el órgano al niño y se lo dejó prácticamente inservible. Mutilado. Podemos hablar de mutilación. Dejó su órgano inservible. Entonces, al ocurrir este fenómeno, los papás no sabían qué hacer. En esto la mamá empezó a investigar por cuenta de ella, a ver cómo podía ayudar a su hijo, y se encontró con los trabajos del doctor John Money. Ok, ya con ese apellido uno empieza como a preocuparse, ¿verdad? Hablábamos que leyendo esta historia habían como personajes que nos llamaban mucho la atención. Por los ¿verdad? nombres, sí. Muy de ficción, ¿verdad? Pero ahora vamos a andar más en eso, pero con el Dr. Money, es como un personaje principal en esta narrativa y por ahí va ese lado. Esta situación. ¿Verdad? El Dr. Money era un psicólogo, ¿verdad? Que se especializaba en cambio de género, ¿verdad? El género, para que nos están oyendo, es esa autopercepción que tiene la persona sobre sí mismo en base a su sexo. O sea, usted puede ser hombre, pero puede percibirse como mujer. El género es una construcción social, tiene toda una raíz histórica de por qué las mujeres usan ropa rosada, por qué los hombres usan ropa azul, etcétera, etcétera. Todo esto es una construcción social y de ahí nace la cuestión de género. ¿Todo bien hasta ahí? Este señor, cuando empezó a ver el caso de estos niños, no, por alguna razón seguramente se le prendió algún bombillo y encontró el terreno ideal para un experimento. Este experimento consistía que él quería demostrar que era la sociedad el que construía las estructuras de género en el cerebro de las personas. Entonces él aprovechó que eran dos gemelos,
¿verdad? Entonces tenía este niño que tenía una mutilación y tenía su hermano gemelo, que sería La prueba. el control. El control. ¿Verdad? Totalmente. Y entonces armó un experimento para demostrar esto. En este experimento habló con los papás y los logró convencer de que empezaran a educar a Bruce como si fuera una niña, para que adquiriera características de género de una mujer. Ok, prácticamente lo que me estás diciendo en resumen es, voy a tomar estos gemelos, voy a tener a uno que me va a servir como control y voy a trabajar con el otro niño, con Bruce, para inculcar, por decirlo así, cuestiones de género de niña. Ajá. O sea, él parte del hecho que va a ser niña por la mutilación del pene, prácticamente. Él parte del hecho de una teoría que él tenía. La teoría que él tenía era que la sociedad era la que generaba el comportamiento de mujer y de hombre. No necesariamente su genitalidad, o sea, tener genitales de un sexo o del otro. Entonces, en base a eso, y él quería demostrar eso, porque esa era su tesis, toda su tesis y todas las conferencias que él daba se basaban en eso. Sí, pero mira qué interesante. A pesar de que él tenía esta tesis, digámoslo así, que la mutilación de un genital es lo que lo mueve a hacer esta prueba. O sea, hay como una contradicción ahí media extraña. Bueno, que yo lo analizaría. ¿Por qué? Porque eso lo pudo haber hecho con cualquier niño. Claro, digamos. lo que pasa es que habían cuestiones éticas muy fuertes. Estamos hablando de 1967 y a pesar de que las reglas éticas no son como las actuales, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante que entre las consecuencias de lo que pasó en el experimento, que fuera un niño no era tomado como algo importante. Lo que se tomaba como importante era la validación de los padres. Claro. Entonces los padres fueron los que accedieron a este experimento. Acceden a este experimento también, bueno, y lo podemos analizar después, tal vez por falta de información, porque, a ver, en la mentalidad de los padres es, mi hijo no tiene genitales masculinos hoy en día. Claro, lo que sigue es ser mujer. Claro. Me parece que esa es la idea como que compraron, ¿verdad? Claro, exacto. Eso fue lo que el doctor, creo yo, les hizo creer a la hora de exponerles lo que iba a pasar con el niño, que no iba a ser feliz o que se iba a sentir mal o al no tener un genital que lo caracterizara, iba a tomar otra ruta. Wow. Entonces él lo que quiso, por decirlo así, fue tomar la ruta rápida. Sí, forzar. Entonces él diseñó una serie de pasos en este experimento. El primero era a través de cirugía removerle los testículos a Bruce, al niño. Otra cirugía en sus genitales. Vamos por partes. La cirugía de quitarle los testículos, los padres accedieron, ¿verdad? El segundo punto que dijo el doctor era hacerle una reconstrucción del genital y hacerle una vulva femenina. Ok, ese era el segundo paso. Ese era el segundo paso, pero los padres dijeron que no en ese punto. El tercer paso era hacerle un tratamiento hormonal, dándole hormonas femeninas. A este paso los padres accedieron. Y entonces desde muy pequeño, desde muy niño, se le empezó a administrar hormonas femeninas. Luego, a lo largo de su vida, se le iba a hacer terapia psicológica. Entonces, cada semana... encargada por el doctor Moni. El doctor... Él mismo era el que supervisaba las sesiones. No solo a él, sino hacía sesiones tanto individuales con Bruce, con los papás, familiar, y con su hermano, ¿verdad? Para ver los cambios y las relaciones. Después, tanto en la casa como en las diferentes instituciones donde estuviera Bruce, debía de educársele y tratársele como una niña. Entonces en la casa se le empezó a dar vestir como mujer, ropita rosada. Bueno, ya en ese momento, Chamo, ya tenía otro nombre, ¿verdad? En ese también momento que es parte del proceso, ¿verdad? Y por último, que dijo el doctor, era ocultarle la verdad a su niño de que él era hombre. Que esta es la parte, bueno, a ver, todo para mí hoy en día, si vos me preguntas, el análisis del proceso me parece descabellado y tiene unas cuestiones éticas que se pueden cuestionar, terribles.
Pero esa parte de ocultar un proceso a un individuo me parece terrorífico, ¿verdad? Sobre todo que estamos hablando de un niño. No sé qué buscaba el doctor Money, nada más comprobar su tesis. Pero hay que aclarar, ya a los 17 meses, ¿verdad? Que fue cuando ya se empezó todo este proceso, que se castró al niño, que se le empezó a tratar como conductas de niña, ¿verdad? Que tuviera conductas de niña, etcétera, etcétera, que la educación, etcétera. Se le cambió el nombre, ¿verdad? Como parte de todo este proceso. Y se le empieza a llamar Brenda. Hasta ahí hace el cambio de nombre. Hasta los 17 meses y después de que acceden con todas estas reglas, por decirlo así, que pone el doctor Money. Okay. Entonces, a partir de este momento, se empieza a hacer este cambio. Pero conforme van pasando los años y se empiezan a hacer las pruebas, el doctor Money empieza a escribir sobre este caso en particular y empieza a escribir libros y hace análisis y da conferencias sobre este caso en particular, que hasta ese momento se mantenía en secreto. Porque el nombre clave que él le ponía era el caso de John y Joan, sí, ¿verdad? Sí, era el nombre de protección que les tenía. Entonces él escribió, incluso hay un libro que se llama el caso de John y Joan, en el cual él lo ponía como un caso exitoso, describiendo de que todo el proceso había sido maravilloso y todo salía bien. O sea, Mr. Money dijo que ya todo había sido un éxito y apenas estaba en proceso. Ajá. Y él ya escribía libros y ya él sacó conclusiones. Ajá. Ok, pucha, otra cuestión ética fuerte, ¿verdad? Estás falseando un caso. Claro. Y estás llenándote los bolsillos con un caso cuestionable y que todavía no tenés resultados. Y que él, no sabemos lo que él realmente quería lograr con eso, si llenarse los bolsillos con dinero o fama, o si quería seguir forzando su tesis, que muchas veces muchos científicos exacto. Tratan de forzar su tesis con respecto a estos temas para ver si funcionaba. Incluso dentro de las mismas observaciones que él hacía, ¿verdad? Que una vez al año él hacía observaciones generales del caso. Él puso que en 1975 que Brenda tenía rasgos marimachos. Así lo menciona él con ese ¿verdad? término. El famoso tomboy que le dicen los gringos. Entonces, esto debió haberlo visto como una señal de que algo extraño estaba pasando. Luego, más adelante, conforme van pasando los años, y ya en las entrevistas de adulto de este personaje, él decía que él no se sentía en su cuerpo, que él no se sentía mujer, que él no se sentía que calzaba en todo esto. De hecho, eso que vos decís se documenta muy bien y ya se aclara hoy en día, por ejemplo, con el rol del juego, que hablamos del tema de género, ¿verdad? El rol del juego en Bruce o en Brenda. No estaba como muy arraigado lo que esperaban el doctor que hiciera, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a forzar que era corregir esta conducta porque la ruta que tiene que seguir es tener el género todo enfocado desde lo femenino, ¿verdad? Y empezó ya como a demostrar y es donde usa estos términos de tomboy y que nada más iba por ahí. No, incluso él en cierto punto él le echa la culpa al hermano gemelo, diciendo de que Brenda imitaba a su hermano. Entonces, al imitarlo, por eso tenía actitudes de machito. Chamo, llega la adolescencia. En la adolescencia pasa un fenómeno muy interesante y es que Brenda empieza a ser víctima de bullying. Al ser víctima de bullying, ella se aísla y no trata a sus pares ni a otras personas y empieza a aislarse, empieza a tener incluso ideaciones suicidas, pensamientos suicidas. Empieza con ideación ahí. Entonces, en este punto, los padres deciden, en base a que la cantidad de bullying que está llevando esta niña y que la terapia no está dando el resultado que esperaban, deciden sacarla de visitar al doctor Money. Recordemos que ahí todavía no sabía nada. Ella no se sentía en su cuerpo, lo manifestaba, ya tenía ideación suicida. Claro, pero
aquí hay un punto importante. Los papás deciden primero ya no ir más donde el doctor Money. Ya dejan de creer en el doctor. Dejan de creer porque los resultados que él les había prometido no estaban ocurriendo. Más bien teníamos esta adolescente que la educaron como mujer, que estaba comportándose de una forma contraria, violenta, que sus pares la rechazaban, le decían la niña rara, le decían el monstruo, le decían cosas muy feas. Entonces ellos deciden romper con el doctor Money y romper con una de sus reglas. Y le dicen a Brenda que él nació siendo hombre. Le cuentan la historia. Le cuentan la realidad. La historia que acabamos de contar, se la narran, la cuentan. Paréntesis importante, que a pesar de dejar el caso, el doctor Money sigue hablando de los resultados. Claro. E incluso hasta su muerte, él siguió defendiendo que lo que él hizo estuvo bien. Estuvo correcto. En el momento que los padres le cuentan a Brenda su realidad, a las pocas semanas, Brenda se cambia de nombre, se cambia de ropa, se cambia de actitud y empieza a comportarse libremente como un hombre. Se corta el cabello, se empieza a vestir como un hombre, ¿verdad? Y se cambia de nombre. Se pone de nombre David. David, que nosotros hablábamos de eso, ¿verdad, Chamo? Claro, y como les dijimos a los oyentes, esta historia tiene muchos nombres. Sí, que parecen como de ficción, claro. ¿verdad? Porque, a ver, era el caso de Bruce, ajá, que después es Brenda, ajá, y después cambia a David. Y en el caso escrito de los libros, le pusieron John. Ajá, y Joan. Hay demasiados nombres. Hay demasiados nombres. Que es interesante porque cuando yo leía el caso, dije, ok, debe haber un error de traducción, claro, porque aparece a veces como Bruce o David. Y me acordé de David Banner y Bruce. Digo yo, ok, ¿quién tradujo esto? Porque hay demasiada versión extraña, ¿verdad? O resulta que Bruce es David en inglés. David en inglés, ¿verdad? No sé, pero fue complicado. Entonces, para no confundir, Bruce, Brenda y David o David es el mismo personaje. Claro. Pero para este momento, ¿su cuerpo cómo era? O sea, porque dicen que no le hicieron la operación. Digo, pasa la adolescencia, ¿qué sucede? Los papás tomaron, entre el montón de malas decisiones, tomaron una buena decisión que fue no hacerle la operación de cambio de sexo que estaba sugiriendo el doctor Money. Entonces, a pesar de que su cuerpo tenía cambios por la cantidad de hormonas que había recibido, incluso le había crecido busto a Bruce, que ahorita se llama David. Él, al dejar de tomar la terapia y empezar a tomar la terapia hormonal adecuada para su cuerpo con nacimiento genético, por decirlo así, masculino, él ya se empieza a sentir bien, los bustos se le reducen y empieza este proceso. Su órgano genital había sido extirpado siendo un niño. Él, de edad adulta, ya se hace una cirugía reconstructiva. Él, de edad adulta, ya se hace una cirugía reconstructiva para poder, simbólicamente, tener un pene. Ajá. Y eso le ayuda a volver a tener su vida, ¿verdad? Él incluso en una entrevista que le hicieron al respecto, él dice que él adoptó su nombre, David, porque él sentía que él tenía esta lucha de David y Goliat, contra Goliat, porque él a lo largo de toda su vida se sintió muy simbólico. Muy alejado, sentía que luchaba contra este monstruo gigante que nadie lo comprendía y que nadie creía en él. Chamo, es un monstruo, una carga que pusieron en su espalda muy difícil de llevar. De hecho, él sigue con su vida. Se casa. Él se casa con una mujer que tenía 2 hijos. Y él empieza a tener una vida relativamente normal. Hay un periodo de su vida como de 10 años, más o menos, en los cuales él digamos que él está bien. Sin embargo, cuando él llega a los 30 años, él sufre una crisis depresiva. Muy fuerte. Muy fuerte. Todo el daño a lo largo de su vida ya le empieza a dar frutos, no frutos buenos, pero frutos. Y esos frutos empiezan a carcomérselo a él internamente. Hay una situación de la historia familiar. El hermano de David comete suicidio. Tiempo después,
David también tiene la misma resolución. Claro, ocurre en una serie de hechos. David no solo se separa, también pierde su trabajo, cae en el alcoholismo. En esa situación se le informa que su hermano se suicidó. Y recordemos que independientemente de toda la situación, él tenía un vínculo muy fuerte con su hermano gemelo. Y esto lo hace caer aún más en todo este estado, y él también se suicida. Y al final de todo esto, incluso años después, el doctor Money siguió defendiendo su tesis. Ok, chamo, el caso es fuerte. Es uno de los casos que cuando nosotros lo vimos, decíamos, ay, es que todo mal, ¿verdad? ¿Qué cuestiones éticas, morales podemos sacar aquí para ir haciendo como un cierre de este episodio? Bueno, actualmente, en base a ese caso, se generaron un montón de protocolos éticos, como por ejemplo que a un niño no se le puede hacer tratamiento hormonal, ¿verdad? La operación de cambio de sexo tampoco está permitida en muchísimos países a menores de edad, por este caso, por sus implicaciones éticas. También otra cuestión ética es revelarle a la persona cómo nació, ¿verdad? Porque también parte de lo que decía este doctor era no revelarle su origen, ¿verdad? De su genitalidad. Y aparte de eso, la comunidad científica en su gran mayoría empezó a cuestionar el daño que le pudo haber generado a esta familia. Y no solo daño directo, sino indirectos. Como podemos ver, el daño que se le hizo al hermano gemelo fue fuerte. Porque parte de lo que se dice que la decisión del hermano es porque él se sentía muy culpable por la situación de David, de lo que había acarreado él, que él se sentía, por decirlo así, cómplice de la situación. Era parte de lo que él manifestaba. De hecho, hay una entrevista con el hermano y él lo decía abiertamente, que él se sentía muy mal por lo que la familia en general le había hecho a su hermano. Actualmente ese experimento jamás podría llevarse a cabo. Es de una crueldad inimaginable. Es fuerte. Inimaginable que afecta no solo a una persona, sino afectó a toda una familia. El hecho que los dos personajes se suicidaran, tanto Brenda como su hermano gemelo, quedan muchas dudas al respecto, si tuvo que ver todo el experimento, si fue su situación de vida o fue una suma de todo esto, no sabemos realmente, pero sí sabemos que las consecuencias familiares fueron garrafales, a tal punto que solo el hecho de oír un poco de este experimento psicológico nos hace cuestionarnos del por qué se hizo. Y volvemos a una frase que vos dijiste al inicio que creo que es importante. Hay experimentos que no se deben de hacer, que no se debieron haber hecho. Pero una vez hechos, hay que agarrar los resultados y analizarlos y entenderlos. Entonces podemos concluir que el gran aporte de Moni con esta investigación fue darnos cuenta que habían investigaciones que no se debían de hacer. Prácticamente ese fue el gran aporte del doctor a la psicología, a la ciencia, a la medicina hoy en día. Claro, y también, bueno, también en la discusión al tema. Aporte, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Bueno, claro, y la discusión al tema que incluso actualmente, más de 20 años después de que se suicidaron los dos hermanos, continúa la discusión al respecto. Muy bien, chamo. Un caso polémico, un caso de verdad muy interesante que nos impactó cuando estábamos buscando la información. Y esto es La Plática de Skinner. Aquí vamos a hablar de estos temas, son temas más densos, es el lado B de la psicología, muchos temas a veces no se hablan y esos temas son los que vamos a traer aquí. Les pedimos a la gente seguirnos en redes sociales, estamos en La Plática de Skinner, en Instagram, @La Plática de Skinner, y también en YouTube. Importante que nos dejen sus dudas, sus comentarios o sugerencias de temas, ¿verdad? Y no olviden también compartir.
¿verdad? Y que nos compartan, y si les parece algún tema interesante, que nos aborden a través de nuestras redes sociales y nos soliciten que hablemos de algún tema en específico que quieran hablar. Este podcast es grabado en Caramba. Qué espacio más bonito, ¿verdad? Por si quieren venir también a grabar su podcast, sigan a caramba.cr en Instagram. Muchas gracias, Fede. Pura vida, pura vida. Bienvenido siempre. Nos vemos en la próxima. Pura vida. Hasta la próxima.